Los designios, terminó de alguna manera la semana pasada confirmando la condena e inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, Decimos además que responde al poder concentrado porque claramente detrás de los hilos que mueven la Corte Suprema es inevitable encontrar a dos personajes claves que mueven parte del círculo rojo. Uno de ellos es Mañeto, el dueño de Clarín, ofuscado y en conflicto con Milei, porque no le permitió la fusión de Telefónica con Telecom, y entonces empezó a torearlo, obviamente cada vez que afectan sus intereses. Y por otro lado, Macri que viene en conflicto por el control de la hidrovía, los espacios aerocomerciales, la disputa del correo, no, además de la causa del correo, la disputa del correo, todo lo que tiene que ver con la logística, ya se imaginarán por qué. Sus amigos de Calabria lo conocen perfectamente, por qué busca tanto los negocios alrededor de la logística. Y por otra parte, digamos, venía en conflicto desde el punto de vista de la disputa político-electoral. En su propio terreno había perdido en la ciudad de Buenos Aires recientemente las elecciones y estaban llevándose adelante negociaciones de carácter humillante para el PRO, digamos, en la fusión que pretende hacer con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Así que Macri y Manieto, que tienen llegada directa a Rosati y Rosenkrantz, hay que recordar que los nombraron por decreto, hay que recordar que algunos peronistas después convalidaron a estos dos en el Senado en el año 2016. Hay que recordar, digamos, que en el gobierno de Macri fue volteada toda la Cámara Federal de Ballesteros, Fara y Freiler para poder facilitar, concretamente poner a Bruglia, a Bertuzzi, que finalmente Alberto podría, o el gobierno de Alberto, podría haber tomado medidas por la manera en que esta gente estaba designada. Bueno, se dejaron pasar muchas cosas, se dejó armar una instancia judicial a medida, la carta del poder colonial y concentrado, y finalmente vino este fallo que vamos a analizar, digamos, con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, que es ex juez federal, es abogado constitucionalista, profesor universitario, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y que ha tenido bastante protagonismo en la Argentina en su paso por la justicia federal y también como catedrático y como jurista. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Como siempre, un gusto escucharte. Lo mismo para nosotros, acá estamos en el programa Laudatista, el programa de la Alameda, y bueno, nos gustaría analizar de alguna manera cuál es tu balance, digamos, sobre este fallo. O sea, qué es lo que expresa este fallo concretamente, el de la condena y proscripción a la líder más representativa del campo nacional y del peronismo. Así es, bueno, primero que nada, es un día histórico para el retroceso de la Argentina. Marca un ensañamiento con una persona en base a un juicio totalmente arbitrario, una persecución a una mujer y a una inseguridad que genera a todo el pueblo, porque como se dijo alguna vez, en esta ocasión volvemos a estar en libertad condicional. Y paso a explicarle. Primero, a veces parece mentira en este país que cuando en un partido de fútbol, tal vez no tan importante para la historia, un referí está al vendido y todo el mundo logra repudiarlo. Acá tenemos un caso concreto de jueces que indudablemente no tienen ni la autoridad moral ni la posibilidad de juzgar lo más elemental en términos de justicia, son los que definen el futuro del país, particularmente cercenando los derechos de una mujer a tener su libertad por sobre todas las cosas y a un pueblo a poder optar por los candidatos que creen que son pertinentes. Acá no podemos olvidar que la estructura del país, si bien hay 5.000 jueces en toda la instancia, en todo el país, tiene un sentido de embudo y todo en última instancia termina en la Corte. En este momento tenemos 3 jueces que ya hace 2 años, 3 años en realidad, se les pidió el juicio político y bueno, Alberto Fernández no tuvo la valentía de empujar esto como correspondía, porque la verdad que ya había un dictamen de la Cámara de Diputados, e incluso nosotros personalmente presenté una opción que si hubiera seguido el criterio de la media sanción que tenía en Cámara de Senadores la reforma de la Corte, lo hubiera casualmente determinado por un DNU y en este momento no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son
de las situaciones que han pasado en este caso, bueno, ya has hecho una gran enumeración, una arbitrariedad total, una justicia amañada, parcial, en función de quiénes tuvieron que actuar. Fíjate que en su momento esto lo influyó el Colini, pero el Colini, su mujer, trabajaba con el ministro de Justicia de Macri, después los fiscales, cada uno de ellos con particularidades que llaman la atención fundamentalmente. El fiscal que llevó a la casa Maíque era hijo de un camarista, casualmente de la Cámara Tribunal Oral, que también Macri lo puso forzadamente, y su hermano era nada menos que integraba en representación de Macri el Consejo de la Magistratura, y era secretario de la relación con la justicia en el Ministerio de Justicia, en su momento con el ministro de Justicia Garbarano, de Macri. De Macri. También, sí, y el Tribunal de Casación también, tanto Uriburu como Luciani jugaban al fútbol en la quinta Los Abrojos, que ahí no es un lugar que se alquila la cancha, sino solo algunos pueden ir y es propiedad de Macri. Por último, la Cámara, Mariano Bonici y Gustavo Hornos, también iban a jugar al pádel y se reunían con el presidente. Esto indudablemente habla que está toda la cadena corrompida. Además, fuera de eso, no se le permitió presentar pruebas, se lo consideró que era culpable por el solo hecho de que ella tenía que, se supone, hacerse cargo de tantas otras cosas que no le correspondían. O sea, un juicio que en todo sentido ha estado manejado arbitraria e ilegalmente. Pero ahora tenemos que también concentrarnos en este momento. Primero, ya esos sectores no se conforman con haber logrado con presiones mediáticas lo que le está pasando a Cristina, sino que ahora ya en los medios dicen que habrían que tapiarle los balcones. Qué inconcebible que la presidenta baile y cante en un balcón. O sea, ellos necesitarían que estuviera triste, venida menos, que no se encontrara con su pueblo. Para dolor de cordobés, el senador Luis Juez llegó a decir, bueno, puede ser, esto es como el cucú de Carlos Paz, que sale a cada rato, habría que los jueces evitarle que salga. Realmente ya lo único que falta es que les diga que realmente no puede respirar ni puede hablar como la única manera que se conformarían ciertos sectores que están atacándola. Los pasos a dar son los importantes en este momento. Por un lado, los defensores están apelando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un camino posible e importante, sí, pero tenemos el único inconveniente de que esos pasos en la Comisión pueden demorar desde 4 años a 10 años, lo cual, imagínense, esos 10 años tienen que estar presa por prisión domiciliaria. La segunda opción, se ha estado diciendo, hay un artículo del Código Penal que permite que a los 5 años se pueda revisar el tema. Mi visión, todo eso es posible, tiene que ser mucho más inmediata, pero con presión política. Una es exigirle a nuestros representantes y a su vez con la presencia de la gente en la calle, construir el poder político para, de ser posible, echar a estos 3 miembros de la Corte, que no me merece seguir estando. Y aun cuando estuvieran cosas que realmente una maldición del demonio, ampliar la Corte, se está hablando de 7 a 9, y lograr, en todo caso, incorporar primero la mujer que está marginada en la Corte, y hay grandes juristas en el país, pero a su vez romperles la mayoría, o sea, como que nosotros ingresemos 4 a 6 personas de bien, les podemos romper la mayoría que tienen ellos. No va a ser fácil, pero por eso es que va a ser necesario una pelea política en la calle, en el sentido de exigir que nuestros representantes estén a la altura de las circunstancias, y después respecto de quiénes sean nominados para la Corte. Sí, luego que ya hubo una pelea de este tipo, recordarás en el 2003, 2004, cuando se cambió la composición de la Corte, claro, menemista, bueno, ¿no? Y Milei pretendió poner 2 elegidos por él, Lijo y García Mansilla, que por supuesto no le podía salir bien porque era inconstitucional, pero ahí demostraba primero la persecución a la mujer, porque había una vacante que era de mujer, en realidad las dos vacantes deberían ser de mujeres, sí. Pero además, ahora la estrategia de él es dejar las cosas como están, porque la Corte le ha dado la razón a lo que él quiere, esperar las elecciones
para ver si cambia la mayoría y logra más senadores y diputados e imponer su gente. Entonces, segundo aspecto, que la población piense a quiénes votan y qué diputados y qué senadores llevamos al Congreso de la Nación, porque eso hace central. Una vez elegida esa corte, hay un camino que yo lo inauguré en una postura personal que se llama la acción revocatoria de cosa juzgada irrita, como sería este caso, para presentar que se renueva el caso y por supuesto se declare la ilegalidad de la sentencia. Eso podría ser, si se trabajara en ese sentido, más inmediato, porque esto podría darse antes de 1 año y medio si reformamos la Corte. Por último, y lo más importante, esperemos que el pueblo sepa votar la presidenta o el presidente para la próxima elección, que lo primero que haga sea indultarla. Claro. Sí, claro. Esto, indudablemente, fíjate que acá el paradigma de él, que es Trump tiene no sé cuántas imputaciones de delito, entre las cuales fue atacar el Capitolio, que hubo muertos, romper la democracia, y él asumió y se indultó, él se autoindultó. O la del hijo de Biden, ¿no? Buenísimo. Claro, al hijo de Biden y a todos los imputados que estaban por haber tomado el Capitolio. Claro. Entonces acá nosotros tenemos que tener, y esto es la importancia de la participación política a la cual bien nos invitaba el Papa Francisco cuando decía hagan lío, quiere decir tomen conciencia de la realidad, sepan que el voto es un derecho individual pero también es social. Tenemos que votar diputadas, senadores y presidentes que estén a la altura de la representatividad. Por eso yo creo que en esta estrategia que yo digo, fuera de otras variables que habrá que ir viendo, acá de lo que se trata es exigir la reforma de la Corte y en esa reforma ver de poner hombres y mujeres que estén a la altura de la justicia, digamos, estén a la altura de la justicia, porque tribunales hace mucho que existen, pero la justicia se escapó por la ventana. Sí. Doctor, entonces, ¿cómo le va? Ximena Ratoni es mi nombre. Ximena, qué gusto. Es muy interesante, está claro que básicamente esta es una cuestión política más que jurídica y por todo lo que vimos y lo que usted está relatando, incluso las posibles salidas, como por ejemplo algunas que usted está planteando, son una combinación jurídicas y políticas, pero pensaba en estos días, frente a este resultado, digamos, donde condenan a Cristina porque supuestamente no podría no haber sabido aquello que no administraba, y a los que lo administraban no los condenan, ¿dónde queda aquella cosa que cada tanto es sacrosanta para el sistema, que es la bendita seguridad jurídica? ¿No? Parece que la seguridad jurídica solo vale cuando algún fallo puede afectar intereses foráneos y favorecer al pueblo y no al revés. Bueno, ni hablar, fíjate que yo en su momento cuando renuncié como juez federal, porque me opuse al indulto de los genocidas, dije que la justicia argentina era impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos. Así es. Acá, no nos olvidemos, acá se le echa además con un criterio de ensañamiento, no faltó una funcionaria que decía que ahora hay que ir por los hijos, o sea, como diciendo, bueno, ya te casamos a vos, vamos por tus crías. Sí. Es una locura. Ahora, nosotros ponemos a pensar, también tenemos que exigir lo siguiente, fíjate, esta misma Corte, cuando estaba para decidir los miles de millones de dólares que debe Macri por el correo, optó por pasar la causa al Tribunal de la Capital Federal, que es un tribunal nombrado por él cuando fue jefe de gobierno de la Capital Federal, que lo tendrá, la pisará la causa, y aún así después de eso queda apelar a la Corte. O sea, le sigue dando tiempo. Hace un cuarto de siglo que está la causa del correo y la de Cristina la resolvieron en 46 días. Así es, y esto sumale que no es solamente la causa del correo, tiene la causa de Lara San Juan, parques eólicos, etcétera, sí. O sea, tiene y nadie se ocupa de eso. Por otro lado, acá el gobierno, con la libertad que retrocede, sale a decir lo de ficha limpia, y resulta que acá se están poniendo todas las trabas para que se investiguen la estafa internacional que ya está trabajada en Europa y en Estados Unidos de la moneda de Libra por parte de Milei. Así en realidad, fíjate, lo que es inconcebible que tengamos un presidente que diga que viene a destrozar la Constitución, pero pone como ejemplo nada menos que la mafia.
él había dicho en la campaña que él admiraba a Al Capone. Tal Él cual, dice, tal cual. lo que pasa es que la mafia, dice, tiene Tiene códigos códigos. y no miente, y no miente. Ahora le digo, se olvida que la mafia, al que se le cruza, lo mata. Acá, claro, ya intentaron matar a Cristina y ahora la quieren matar civilmente. Es inaceptable, fíjate, cierra el Instituto de Estudio de uno de los máximos héroes argentinos, que es Manuel Belgrano. Ahora supongo que abrirán el Instituto del Chapo Guzmán o de Claro, tal Capone. cual, tal cual. Claro. Bueno, Donde tuvieron los doctor, próceres. doctor Rodríguez Villafañe, le agradecemos muchísimo esta intervención. Lo vamos a volver a consultar por otros temas jurídicos y constitucionales. Y bueno, muchas gracias por los aportes que Ha sido son bastante un útiles gusto como siempre. para Y estos me días. permito decir que el agradecido soy yo, en tu persona y quien está contigo, con lo que hace la Alameda. El tema de la trata es fundamental encararlo y es parte de la deuda moral que tenemos como país, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una Un buena abrazo semana. especial. Hasta luego. Buenas tardes. Ha pasado por Laudatistas el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, es ex juez federal, donde hemos podido desmenuzar un poco más el mamarracho jurídico, pero fundamentalmente la intencionalidad política en el marco de la proscripción de Cristina. Nosotros en el último